pecado ser pobre? ¿Puede una persona que vive en la pobreza aseverar que Dios lo está castigando? ¿Es la pobreza una evidencia de que Dios no está favoreciendo a una persona? Esos son algunos de los planteamientos que tienen los carismáticos. Ellos alegan que la pobreza es una evidencia de que Dios no está bendiciendo a la persona. Es una evidencia de que Dios está castigando a la persona y de que la persona está cometiendo pecado. Con respecto a la pobreza y a la riqueza, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7, se deja bien claro de quién viene. Dice: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. O sea, es Dios el que decide quién va a ser pobre y quién va a ser rico. Ahora, cuando Él decide que alguien va a ser pobre, ¿por qué decide que va a ser pobre? De hecho, en la Escritura se nos deja bien claro que Dios decidió que su propio Hijo sería pobre. Dice la Escritura que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice claramente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Porque Dios decidió que Cristo, siendo rico, se hiciera pobre. Y dice: para que ustedes fuesen por su pobreza enriquecidos. ¿Enriquecidos en qué sentido? Es importante recalcar que este tema es sumamente importante en la teología. ¿Por qué Dios hace pobres a las personas? Bueno, el propio Pablo nos responde en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 29, y dice claramente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, o sea, ricos, ni muchos nobles, o sea, no pertenecen a la nobleza ni a castas superiores, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Creo que esa es la respuesta: a fin de que nadie se pueda jactar en la presencia del Señor, de que nadie pueda decir: yo tengo toda esta riqueza por mi obediencia, que nadie pueda jactarse de que Dios le debe a él riqueza material, en este caso, por su obediencia o por su quehacer. Con esto concuerdan las palabras de Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 5, dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Dios ha escogido a los pobres para avergonzar a los sabios y para hacerlos ricos materialmente? No, responde Santiago: ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Para avergonzar a los sabios, para que nadie se jacte en su presencia. De hecho, creo que el testimonio más contundente con respecto a esto está en Apocalipsis. Y dice la Escritura en el versículo 8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. La palabra que viene ahí en griego es una palabra que se refiere a mendicidad, es una palabra que tiene que ver con indigencia, una palabra que está hablando de una iglesia que está siendo comparada con un mendigo, con un indigente de la calle. Es una iglesia que vivía en la pobreza extrema, y sin embargo, entre paréntesis se deja claro: pero tú eres rico. Estamos viendo una iglesia que en el versículo 10 Dios le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Es una iglesia a la cual Él no la regaña. Es una iglesia contra la cual Cristo no tiene nada malo que decir. Y es una iglesia que vive en la pobreza extrema. Si ser pobre fuera pecado, y si ser pobre fuera la evidencia de que Dios no se complace en alguien, entonces este texto no estaría en la Escritura. Entonces Cristo no hubiese sido pobre, porque dice la Escritura que Cristo no conoció pecado y sin embargo vivió en la pobreza. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Si ser pobre fuese pecado, Dios hubiese regañado a esta iglesia, sin embargo no la regañó. Y por el contrario, a la iglesia de la Odisea, que está en el capítulo 13, versículo 14, dice claramente, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, esto es una iglesia que se jactaba: nosotros tenemos dinero, tenemos poder, no tenemos necesidad de nada. Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones materiales. Y dice Jesús: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, hermanos,
¿Es pecado ser pobre? La respuesta es un rotundo no.